Bienvenidos a la presentación de la temática proteína metabolizable en rumiantes, que corresponde al curso de nutrición animal de la Facultad de Agronomía. En primer lugar, ¿han pensado cuáles son los nutrientes que hacen que un animal produzca? Como tarea lo pueden enumerar, pero ahora vamos a tratar en particular el tema de la proteína. Y ahí pensamos, ¿los animales requieren proteínas o aminoácidos? Los animales requieren aminoácidos, tanto en cantidades como en proporciones adecuadas de acuerdo a la proteína que deben sintetizar. Por ejemplo, el caso de una vaca en lactación requerirá una combinación tal de aminoácidos que permita sintetizar las principales proteínas de la leche. Si ahora pensamos en los alimentos, ¿qué aportan los alimentos? ¿Proteínas o aminoácidos? Los alimentos nos van a aportar nitrógeno o aminoácidos, pero en general están contenidas formando parte de proteínas. Los aminoácidos formando parte de proteínas. Que los animales, a través de los procesos de digestión, obtendrán los aminoácidos que serán lo que se van a absorber. Entonces, los animales requieren aminoácidos, mientras que los alimentos nos aportan proteínas que contienen los aminoácidos. Entonces, ¿cómo expresamos estos requerimientos y estos aportes de una manera comparable? Esto variará, cómo expresemos tanto los aportes como los requerimientos, variará en función de la especie, así como del desarrollo de algunos métodos y técnicas, y aquí se propone, lo que se va a tratar, un sistema, hay varios, que se llama el sistema de proteína metabolizable propuesto por el NRC. Este sistema trabaja lleva toda una unidad que es proteína metabolizable, que ahí sí es posible compararlo. Entonces de esto se trata, en ver cómo se define esta proteína metabolizable y por qué es importante el balance en proteína metabolizable de la vaca lechera. La proteína metabolizable se define como la totalidad de la proteína verdadera que es absorbida en el intestino. Ella está formada por tres partes: la proteína microbiana digestible, la proteína no degradable en rumen digestible y la proteína endógena digestible. Estos términos tal vez resulten nuevos para ustedes, lo vamos a ir entendiendo en el desarrollo de la presentación, pero antes repasaremos algunos conceptos de años anteriores, que seguramente ya los tienen, pero los repasamos. Uno es que en los rumiantes existe un ecosistema ruminal finamente regulado con determinadas características de temperatura, pH, anaerobiosis, osmolaridad, etc., donde conviven una enorme población microbiana, la cual debe mantenerse y reproducirse. Para ello, estos microorganismos necesitan obtener energía y fuentes nitrogenadas, así como otros cofactores, para poder multiplicarse y sintetizar sus propias células. Entonces, a partir de las fuentes nitrogenadas y otros cofactores, con la energía que proviene de la degradación de los carbohidratos, se sintetizará proteína microbiana. Sería como un producto final la proteína microbiana, los ácidos grasos volátiles y gases, principalmente. Llegando ahora al concepto de proteína metabolizable, vemos que a partir de la proteína dietética, que puede tener una fracción soluble, una fracción degradable
y una fracción no degradable, vemos que se produce amonio a través de las enzimas de los microorganismos y con esas fuentes nitrogenadas y con energía se sintetizan nuevas células microbianas, lo que llamamos proteína microbiana. Esa proteína microbiana llega a nivel intestinal y comienza a ser y es parte de este pool de proteína metabolizable. Entonces la primer componente es la proteína microbiana que llega al intestino delgado, se digiere, es digestible y forma parte de esta proteína metabolizable. Pero también ella está formada por la porción de proteína no degradable que pasó o de sobrepaso que pasó por el rumen sin ser atacada o sin ser degradada y llega también a nivel de intestino delgado y sufre el proceso de digestión. Hablamos entonces de la proteína no degradable digestible, que también suma a este pool de proteína metabolizable. Y el tercer componente, de menor proporción, es lo que se llama la proteína endógena digestible, que son proteínas o células que de la descamación del tracto gastrointestinal principalmente, que también llegan al intestino, sufren un proceso de degradación y forman parte de este pool. Este será ahora esa proteína metabolizable verdadera absorbible, la que dará paso a los aminoácidos que serán absorbidos y estos aminoácidos se irán a las proteínas tisulares y de las proteínas tisulares vendrán también aminoácidos. Bien, teniendo claro el concepto ahora, vayamos a la parte de los cálculos. ¿Cómo se calcula el aporte de proteína metabolizable de la dieta? En primer lugar, hablamos de esa proteína microbiana y veremos cómo se calcula. Se debe valorar la cantidad de proteína degradable que aporta la dieta, considerando las cantidades consumidas de cada alimento y la información o la característica de proteína degradable de cada alimento. También se tendrá que valorar la cantidad de energía que aporta esa dieta y aquí aparece este término que se llama nutrientes digestibles totales, que simboliza energía. Son los nutrientes, la totalidad de los nutrientes que se digirieron, que me van a aportar energía. De la misma manera que en el punto anterior, necesitamos conocer las cantidades de cada alimento y cuánto es el aporte, cuánta energía nos brinda cada uno de estos alimentos. Una vez que tenemos estas dos valoraciones, se puede calcular la producción de proteína microbiana en función de estos dos nutrientes. Y ahí puede pasar que con un nutriente podamos tener una determinada estimación de proteína microbiana y con el otro nutriente otra cantidad estimada. Entonces hay uno que está limitando. En este sistema se acuerda que se elige la cantidad de proteína metabolizable que es posible sintetizar en función del nutriente que la está limitando. Y por último, esta proteína microbiana se la lleva o se la traduce a unidades de proteína metabolizable, considerando que esta proteína microbiana tiene el 80% es verdadera y que su digestibilidad es del 80%. Simplemente ahora, a título informativo, porque esto lo van a ver en el teórico, se muestran aquí un método para estimar la proteína degradable o la no degradable de alimentos para rumiantes. Esto lo verán en los teóricos y si les interesa pueden bichar la bibliografía también. La segunda componente de la proteína metabolizable, hablamos de la proteína no degradable digestible. Como estamos en la parte de cálculos, debemos de nuevo valorar la cantidad de proteína no degradable digestible de cada alimento y
agregar estas cantidades de proteína no degradable digestible para obtener un valor único de la dieta. El tercer componente, el aporte de proteína endógena digestible, este sistema lo calcula en función de la cantidad que consuma el animal. Hay una estrecha relación entre el consumo y cuando hablamos de esas células descamadas del tracto, cuanto más consumo, más cantidad de esa proteína endógena habrá. Esa proteína endógena digestible se lleva a unidades de proteína metabolizable a través de esta fórmula. Bien, ahora acabamos de ver el aporte de proteína metabolizable de los alimentos. Ahora nos queda ver cómo se estiman los requerimientos de los animales también en esta unidad, en unidades de proteína metabolizables. Los requerimientos se van a determinar como la suma de lo que es mantenimiento más las otras funciones que esté realizando el animal, ya sea lactación, gestación, crecimiento. En algunos casos puede haber lactación y crecimiento, como puede ser en el caso de una vaquillona. En este momento, en este tópico aquí, vamos a considerar solamente lo que es requerimiento de mantenimiento y de producción de leche. Entonces, la proteína metabolizable total será la suma de proteína metabolizable para mantenimiento más la proteína metabolizable para producir la leche. La proteína metabolizable para mantenimiento, como bien dice la palabra, mantenimiento, debe cubrir las necesidades de mantenimiento del animal. Entonces tendrán un componente de nitrógeno endógeno que se pierde en la orina, que lo lleva a unidades de proteína metabolizable a través de esta fórmula, el sistema, un componente de pérdidas dérmicas, que también se lleva a unidades de proteína metabolizable, un componente de proteína fecal metabólica y el cuarto componente de las secreciones endógenas, también se estiman en función del consumo. Entonces, el requerimiento de proteína metabolizable para mantenimiento es la suma de estos 4 puntos. La proteína metabolizable para producción de leche parte de lo mismo, se parte de lo que está contenida en la leche como proteína neta en leche. Se considera una eficiencia de uso de proteína metabolizable para lactación de 0,67 y con esta eficiencia se traduce a requerimientos en unidades de proteína metabolizable para producción de leche a través de esta ecuación. Una vez que tenemos los aportes de los alimentos expresados en unidades de proteína metabolizable y los requerimientos de los animales también expresados en unidades de proteína metabolizable, es posible realizar el balance de proteína metabolizable, que será el resultante de contrastar de contrastar los requerimientos con los aportes. ¿Cuál puede ser el resultado? El resultado puede ser, empecemos pensando que realmente está balanceado, se cubren los requerimientos de los animales con el aporte de los alimentos, o que hayan excesos o déficit. Lo importante, si encontramos que la ración no está balanceada, es analizar dónde se origina el desbalance. Si es a nivel de proteína degradable en rumen, si hay desincronía entre, ¿se acuerdan cuando vimos que los dos nutrientes podían limitar? Podía estar limitando la proteína degradable o podía estar limitando los NDT o la energía. También puede haber problemas de desbalance originados en lo que es la proteína no degradable digestible.
Y una vez que encontramos dónde está el origen, la idea es buscar alternativas para poder modificar la ración y llegar a una ración balanceada. Aquí en la bibliografía tenemos el link que nos lleva justamente al NRC 2001, donde se expresa en detalle este sistema. Eso está en inglés, y también hay otro segundo link que es en español que detalla cómo se estiman los requerimientos justamente para ganado de leche según este modelo NRC proteína metabolizable. Muchas gracias.